Muchas bendiciones, qué bendición es poder estar nuevamente con ustedes una vez más para meditar en la palabra del Señor. Es un privilegio que tenemos el hecho de tener nuestras escrituras a la mano, tener una Biblia en casa. Es un gran privilegio que nosotros gozamos cuando sabemos que muchos no lo tienen. Así que nosotros tenemos que aprovechar esa bendición, ese privilegio que tenemos de poder estudiar la palabra del Señor. Así que le invito para que usted pueda en estos momentos tomar su Biblia, si la tiene en papel, si la tiene en su iPad, la tiene en su teléfono, pero que usted pueda abrir su Biblia y leerla junto conmigo en este día. Vamos a estar meditando en el tema del crecimiento de Jesús. Cuando hablamos de crecimiento, sabemos que es natural que las personas crezcan, es natural que usted entonces nazca y que crezca. Cada bebé nace y se va desarrollando, se va creciendo. Entonces, nosotros vemos que el cuerpo humano, la anatomía humana, está diseñada para crecer. Entonces, vamos a encontrar que no hay una persona en el mundo que no experimente crecimiento. Entonces, usted podrá ver personas que tienen un desarrollo quizás no normal, pero usted puede ver que comienzan a crecer y usted puede ver entonces también que su cabello crece, las uñas crecen, el cuerpo crece, se desarrolla, el crecimiento. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que Jesús crecía, vemos su crecimiento. De hecho, Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice a nosotros, y Jesús crecía, o sea que experimentó crecimiento. ¿Y en qué crecía? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús entonces creció completa y perfectamente en los aspectos principales de la vida, mentalmente, físicamente y socialmente. Nosotros vemos entonces que la palabra describe el crecimiento de Jesús. Primero dice que crecía en sabiduría. Cuando hablamos nosotros de sabiduría, hablamos de que mentalmente él crecía. Aunque Jesús tenía una naturaleza divina, nosotros vemos en la palabra del Señor que él era 100% hombre. Entonces necesitaba desarrollarse, crecer en esa tierra. Y el crecimiento que él experimenta es un crecimiento físico, espiritual, mental. Usted puede ver las descripciones a través de la palabra. Él creció entonces en conocimiento. Lo miramos nosotros en el mismo capítulo 2 de Lucas, que se escapa de sus padres y lo andaban buscando, y el versículo 46 y 47 del capítulo 2 nos dice que y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Se escapa, ¿verdad?, de José y María y se pierde por 3 días, y después de 3 días de haberlo buscado por todas partes, dice que lo encontraron en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús crecía en ese conocimiento, en esa sabiduría. Pero usted puede ver que no solamente creció en conocimiento, en adquirir conocimiento, al escuchar, al ver, al preguntarle a los doctores de la ley, a los expertos en ley en ese momento. Él también adquiere la sabiduría, porque nosotros sabemos que la sabiduría es esa capacidad que tenemos para aplicar correctamente el conocimiento que adquirimos. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no son sabias. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica, no aplican esos conocimientos que tienen o que han adquirido sabiamente. Entonces, la sabiduría es una de las recomendaciones que nos hace el sabio Salomón. Proverbios 4, 6, 7 nos habla de los beneficios de la sabiduría, de adquirir la sabiduría, y nos dice la palabra a nosotros: no la dejes, o sea, no dejemos la sabiduría, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces usted puede ver que hay beneficios de adquirir sabiduría, y nosotros debemos de crecer en sabiduría, adquirir conocimiento, pero sobre todo tenemos que adquirir
la sabiduría, como dice Proverbios, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, ¿verdad? Adquiere inteligencia. Pero nosotros vemos que Jesús entonces crece en ese conocimiento, en esa sabiduría. Pero vemos que su crecimiento mental va a la par de su crecimiento físico o viceversa. Su crecimiento físico, ¿verdad?, va a la par de ese conocimiento o de esa sabiduría que va adquiriendo a través de los días o de los años. Jesús crecía en estatura y esto nos habla a nosotros de el énfasis que hace la palabra de la naturaleza humana de Jesús. Repito, él era 100% Dios, 100% hombre. Entonces su naturaleza humana, que fue discutida en los primeros siglos de la iglesia y que era negada por muchos, pero fue defendida por otros, esa naturaleza humana de Jesús, humana y divina, entonces es descrita en este pasaje porque él crecía en estatura como humano, físicamente. Y cuando miramos esa carta que se escribe a los filipenses, a la iglesia de Filipos, nosotros vemos en el capítulo 2, versículos 6 al 8, que se habla de Jesús en cuanto a su naturaleza humana, y dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, 100% Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Jesús se despoja de la naturaleza, ¿verdad?, divina, para poder entonces tomar esa naturaleza humana, la forma de siervo, hecho semejante, dice, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, entonces, crece en sabiduría, pero crece físicamente como hombre. Jesús creció de la manera en que todos crecemos naturalmente. No fue un superhumano, no se describe a Jesús como alguien que tenía una superfuerza, no se describe a Jesús como alguien que era súper grande o gigante, ¿verdad?, como Goliat. Era un hombre común y corriente en su forma humana. Fue incluso tentado en todo según nuestra semejanza, dice la palabra, solo que no cometió pecado. Jesús usó su cuerpo, su naturaleza humana, con un propósito. El propósito fue honrar a Dios, agradar a Dios, porque dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su naturaleza humana sirvió para glorificar al Padre, para agradar a Dios. Nosotros tenemos que usar nuestros cuerpos para honrar también a Dios. En nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento y en nuestra sabiduría debemos nosotros saber que nuestro cuerpo puede ser usado para gloria y honra del Señor. Que seamos esos vasos de honra, un cuerpo que glorifica a Dios. Pablo le escribía a los hermanos en Roma y le decía en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, que usen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, o sea, que nuestro cuerpo, al igual que el cuerpo de Jesús físico, humano, fue para agradar a Dios, nuestro cuerpo, nuestro físico, puede también honrar y agradar a Dios con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Jesús, entonces, vimos que, como dice el pasaje de Lucas 2:52, crecía en sabiduría, en estatura, y dice que en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía en gracia para con Dios, crecía en gracia para con los hombres. Hablamos de espiritualmente y socialmente, él crecía. Mire, Jesús lo que hizo fue someter su voluntad. Él se negó a sí mismo, como vimos recién en el pasaje. Sometió su voluntad
para que la voluntad del Padre fuera perfecta, fuera hecha. Él entonces lo que hace es, me someto, mi deseo, mis pensamientos, mis gustos, por los pensamientos, los deseos, los gustos del Padre. Juan 6:38 dice, Jesús lo que hizo fue, porque he descendido, dijo Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces él aclara que somete su voluntad. Mi voluntad queda a un lado, porque yo vine para hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. No es casualidad que Dios, el Padre, haya dicho en más de una ocasión, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es casualidad que Dios haya dicho eso. No es casualidad que Él haya entonces declarado esas palabras, complacencia, tengo complacencia, me complace, me agrada lo que mi hijo está haciendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en cual me agrado. ¿Por qué? Porque está haciendo mi voluntad, porque está cumpliendo el propósito por el cual nació en la tierra. Jesús entonces, a través de someter su voluntad, a través de agradar al Padre, Él entonces haya gracia ante los hombres. Halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Aquellos que se enfocaban en la parte espiritual, aquellos que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús halló gracia delante de esas personas. Personas como sus padres mismos, José y María, que cumplieron el propósito divino del Señor de cuidar y de poder proteger, de poder ayudar a Jesús en su crecimiento humano. Recuerden que eran sus padres, eran los que se encargaron de él desde su nacimiento y cumplieron ese propósito divino de ayudar, de criar y de cuidar a Jesús en su vida humana. Ellos estuvieron al tanto. Jesús halló gracia en personas como estas. Jesús halló gracia delante de aquellos discípulos verdaderos que en una ocasión misma el Señor platicando con ellos y ver de que algunos discípulos se alejaban de Jesús y ya no le seguían más por cualquier razón. Nosotros miramos que el mismo Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿acaso se quieren ir ustedes también? ¿Y cuál fue la respuesta de estos discípulos verdaderos de Jesús, de los cuales Jesús halló gracia? Ellos dijeron, ¿a quién iremos? Solo tú. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros miramos que Jesús halló gracia delante de los hombres, aquellos que eran espirituales, aquellos que le seguían como discípulos verdaderos, incluso delante de aquellos que eran religiosos, pero que tenían un corazón sincero, como Nicodemo, que vino de noche a Jesús y le declaró diciendo, es que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces para que las hagas, tiene que estar Dios contigo. Y vino a él con un corazón sincero en busca de respuestas, porque creyó que Jesús venía de Dios. Otro religioso con un corazón sincero es Zaqueo, que corrió y se subió a aquel árbol para ver a Jesús y quería conocer de Jesús. Y Jesús le dijo, baja, es necesario que puedas ir a tu casa. Y tuvieron esa conversión, tuvieron ese tiempo con Jesús, y Jesús halló gracia delante de tus hombres. Sin embargo, sabemos que muchos no le recibieron, como hoy en día muchos no le reciben. Hoy en día muchos se alejan de Él, muchos no quieren acercarse a Jesús, pero hay millones como nosotros que miramos a Jesús y decimos, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para nosotros es nuestro Señor, para nosotros es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y ha hallado gracia delante de nosotros. Sí, nosotros vemos que la palabra dice que el crecimiento entonces era completo, perfecto. Tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, miramos a Jesús en un desarrollo completo, un crecimiento completo.
Si depende de nosotros, hablando del término hallar gracia delante de los hombres, porque para hallar gracia delante de Dios sabemos que hay que vivir una vida espiritual. Pero para hallar gracia delante de los hombres, debemos procurar nosotros dar un testimonio correcto, coherente con las Escrituras. Y si depende de nosotros, debemos procurar hallar gracia delante de los hombres, de todos los hombres. Romanos 12:18 dice, si es posible, escuche esto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de nosotros, tenemos que hacerlo. Hallar gracia delante de ellos. Pero claro, nunca debemos nosotros procurar hallar gracia delante de los hombres por encima de Dios. Le aclaro, nosotros debemos de hallar gracia delante de Dios primero. Y Él nos dará entonces gracia para con los hombres. Porque un problema muy serio puede ser el hecho de que queramos agradar a los hombres por encima de Dios. Y entonces nosotros nos unimos a los hombres y muchas veces negando la fe en nuestro Dios. Recuerde que aún en temas de autoridad, el mismo Pedro decía, ¿verdad? Que nosotros primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Jesucristo entonces, en este mensaje de esta mañana, esta reflexión que estamos teniendo, vemos cómo crece perfectamente en cada aspecto de su vida. Y eso agradó a Dios con todo su ser. Entonces, mientras nosotros crecemos físicamente, necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer espiritualmente y necesitamos crecer socialmente, hallando gracia delante de aquellos que nos rodean, para que entonces el mensaje que hablamos, que predicamos y enseñamos sea coherente y sea eficaz, que llegue a los corazones de aquellos que lo necesitan. Entonces se espera que también crezcamos, ¿verdad? No solamente físicamente, sino se espera que crezcamos en sabiduría y en gracia. Recuerde que el crecimiento en el Señor es para salvación. Primera Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento en el Señor, en Dios, es para salvación de nuestras almas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo especial de reflexionar en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias porque es una palabra, Señor, que nos recuerda que es necesario el crecimiento, es necesario que podamos nosotros cumplir con ese diseño que tú has establecido de crecer normalmente, crecer perfectamente y sobre todo, Señor, estar atentos a que el crecimiento no solo debe ser físico en nuestro cuerpo que se desarrolla, sino que sobre todo tenemos que ponerle atención al aspecto espiritual, al aspecto de conocimiento, de sabiduría. Señor, tal como vimos en la palabra, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mi Cristo nos ha dejado un ejemplo de crecimiento perfecto y completo. Dios, te pedimos que nos ayudes para poder, oh Dios, crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo, mi Dios, y que tú entonces nos ayudes a tener gracia para con los hombres. Que ese crecimiento, Señor, es necesario para nuestra salvación. Que no lo olvidemos en este día. Que crecemos espiritualmente, que crecemos en gracia y que el crecimiento, Señor, en ti es un crecimiento para salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a seguir creciendo, a seguir adquiriendo sabiduría, como dice el proverbio. Mi Dios, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Síguenos edificando con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sigamos creciendo, sigamos adquiriendo sabiduría, sigamos hallando gracia delante de Dios para que Él nos ayude a gracia delante de los hombres. Muchas bendiciones para todos y nos vemos pronto. Bendiciones.